Buenas noches a todos. Como bien han señalado, vamos a ver el tema de los instrumentos operativos de la contratación pública. Me imagino que ya en las demás sesiones han podido ver todo lo que son la fase preparatoria, fase de selección del proceso y lo que corresponde a la suscripción del contrato, ¿verdad? Ahora vamos a ver los instrumentos que de alguna forma son transversales a estas actividades. Me explico. Si el proceso de contratación pública tiene 3 fases, todo proceso de contratación pasa por actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual. Vamos a preguntarnos ahora entonces qué instrumentos, qué temas operativos son transversales a estas fases. Vamos a ver por qué y también por qué la importancia, ¿no? Yo destaco realmente que en este curso se haya considerado este capítulo porque a veces es soslayado y son temas muy elementales por las razones que les voy a explicar. Primero, antes de empezar la sesión de hoy, quisiera que tomemos en cuenta que la normativa general, que es el Decreto Legislativo 1017 y su reglamento, han sido objeto de modificaciones, ¿verdad? Ahí tienen ustedes en la pantalla las modificaciones y pueden ver que pues ahora en septiembre hay una corrección, hay que corregir 2009 del 2012 que entran en vigencia. Y bueno, también informarles que a partir del 20 se van a publicar nuevas directivas que van a establecer un marco normativo respecto de todo lo que ustedes están estudiando y las modificaciones que se han venido a adoptar a este marco legal, ¿sí? Efectuada esta precisión, ya pasamos al tema que nos convoca el día de hoy. Y antes de empezar, quisiera que me digan, de las personas que están aquí, ¿qué personas han operado el SEACE? O que hayan tenido en algún momento un contacto con lo que es el Registro Nacional de Proveedores. ¿Alguien? ¿No? Ok. ¿Con el SEACE o con el RNP? RNP. ¿Podrías explicarme un poquito trámite de RNP? Más que nada para inscribir la empresa al RNP para Ya. poder postular luego a una contratación, ¿no? Ok. ¿Era una inscripción para un proveedor de bienes, servicios, un ejecutor? Bienes y servicios. Ah, bienes y servicios. ¿Alguien más? Cuando haces la inscripción ante el RNP, te sale cuando tú te inscribes, por ejemplo, yo soy inscrito como persona natural, hay un catálogo, creo, regido por las Naciones Unidas, donde te pide más o menos una referencia, ¿no? Que puedes contratar. Ajá, eso sí, efectivamente lo vamos a tratar en la sesión, pero que quería saber un poco cuál ha sido la vinculación que has tenido tú con el RNP o con el SEACE. Por lo visto con la inscripción, ¿verdad? Claro, exacto. Ok, ¿alguien más, por favor? Sí, le escucho. Sí, también era una empresa privada. Ok. Tuvimos que inscribirla como proveedor de bienes, como ejecutor y también como consultor. Ah, como ejecutor de obras. Ah, qué interesante. Ok. Bueno, entonces de alguna forma ustedes y las personas que no han tenido un vínculo con estos instrumentos, mejor todavía, porque ahora les vamos a dar los elementos necesarios que ustedes deben considerar respecto a estos temas tan importantes. Primero, recordarles que el tema el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que es un organismo adscrito al MEF, es quien tiene la labor, la función de operar tanto el RNP como el SEACE, así como el Catálogo Electrónico de Bienes y Servicios y Obras, o también denominado CUPSO. Entonces, si vamos a tratar el día de hoy de esos 3 sistemas operativos, ¿no? Quien tendríamos que ver o tendríamos que identificar qué entidad tiene injerencia con estos es el OCE, definitivamente. Aquí les muestro en la diapositiva cómo una de las funciones es administrar y operar el RNP, y ahí dice, así como cualquier otro instrumento necesario para la implementación y operación de diversos procesos. Así como cualquier otro. Dentro de ellos está ese instrumento, es el catálogo, por ejemplo. También tiene otra función, desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. ¿Alguien tiene certificado SEACE aquí? ¿Alguien registra información en el sistema? ¿No? Ya, vamos a mostrarles de ahí cómo se hace para que ustedes de alguna forma tengan también esa información a la mano. Primero vamos a empezar con el Registro Nacional de Proveedores. Como bien lo han señalado las personas que han asistido y han tenido una participación en estos momentos, el Registro Nacional de Proveedores justamente es el registro en el cual se registran tanto las personas naturales como jurídicas para poder participar en procesos de contratación y bueno, también suscribir contratos con el Estado.
Entonces, vamos a ver, acá les he puesto el artículo 9 del reglamento, que señala que para ser participante, postor y o contratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, debo entender, y eso es importante para ustedes, que no les pase porque ya están siéndose capacitados en contratación pública, que hay que verificar que uno cuente con RNP en estas, por lo menos cuando uno se inscribe como participante, cuando presenta propuestas, cuando suscribe la buena pro. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque son actos o podemos decir hitos dentro del proceso de contratación pública que revisten importancia y en las que se ha establecido la obligatoriedad de encontrarse, 1, inscrito en el RNP y 2, no inhabilitado para contratar, ¿no es cierto? Pues ya sabemos que ¿quién inhabilita para contratar con el Estado? ¿Quién es el único, la única institución o el único, podemos decir, ente que puede restringirle a cualquier ciudadano de a pie la posibilidad de contratar con el Estado? Es el Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, esa persona tiene que estar habilitada, por un lado inscrito en el registro y por otro no tener ningún tipo de sanción vigente emitida por el Tribunal de Contrataciones. Bueno, y otra cosa, como les decía, los proveedores son responsables de que su inscripción se encuentre vigente en estos momentos, como al registrarse como participante en la presentación de propuestas, al otorgamiento de la buena pro y a la suscripción del contrato. ¿Y quiénes tienen la labor de verificar ello? Pues las entidades, ¿no? Las entidades tienen que hacer esa verificación. ¿Cómo la realizan? Pues la realizan consultando, registrando la información que se hace, y el SEACE también a su vez tiene validaciones. Es decir, si por ejemplo ustedes han presentado propuestas o han estado registrados como participantes hoy día en un proceso de selección, probablemente la entidad vaya a registrarlo en el sistema mañana, pero el sistema va a validar si al momento en que ustedes presentaron o se registraron como participantes contaban o no con RNP vigente. Entonces, no es eso de que yo haya impreso mi constancia, yo tengo ahí, digamos, un cerro de constancia porque participo muy seguido en procesos, cojo una copia y me voy. Y no me doy cuenta que justo ese día no contaba con RNP vigente. A pesar que yo lleve el papel y mi propuesta no va a servir. ¿Por qué? Porque el sistema hace la consulta al momento en que se está registrando. ¿Esto quedó claro o lo explicamos? Sí, por favor. O sea, para quedar más o menos con el proceso claro. Yo ya estoy inscrita en el RNP. Me sale que estoy habilitada. Creo que la habilitación dura un año más o menos. Así es, la inscripción es un año. No, entonces cuando me sale ya que estoy habilitada, ahí sí puedo, digamos, postular y presentar una propuesta. Así es. Y ahí, recién ahí va a ser que me van a verificar si estoy inscrita y supongo que hacer el proceso de selección. Claro, la aclaración que yo hacía era por lo siguiente. Si bien es cierto la inscripción dura un año, pueden pasar algunas cosas como por ejemplo que no sé, inhabiliten algún postor durante ese año de vigencia. Entonces ahí se interrumpe. Por eso es que siempre hay que verificar la vigencia. Hay que estar constantemente verificando si es que seguimos habilitados. En realidad, en realidad siempre y cuando yo tenga un proceso en tribunal de contrataciones, yo como proveedor, ahí sí tengo que estar. Salió mi sanción, me sancionaron. Si no me sancionaron, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo un año de vigencia. No hay inconveniente, ¿sí? Pero si es que sé que tengo un problema en tribunal, tendría que estar al tanto. ¿Por qué? Porque si no, voy a presentar mi propuesta y finalmente no la van a poder registrar en él. Se hace. ¿Y dónde verifico si tengo algún problema o por qué se daría un problema? Una consulta, ¿tenemos internet aquí? Sí. A ver, vamos a ver, ¿podremos poner internet? ¿No hay forma? Ya, ok, de todas maneras yo les voy a mostrar, les voy a indicar, es en la página web del OCE, hay un link, un acceso directo al RNP y hay un link que señala imprimir constancia. Entonces ahí uno simplemente pone el RUC y ahí inmediatamente sale la constancia. Si es que no sale la constancia, sale un mensaje que dice usted está inhabilitado para contratar con el Estado. Entonces, es sencillísimo, ustedes lo pueden verificar desde cualquier ubicación, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, quería indicarles también que en este registro, que es el Registro Nacional de Proveedores, se inscriben proveedores de bienes, servicios, consultores de obras, ejecutores de obras y también están los inhabilitados para contratar con el Estado. Vamos a ver que los registros, tanto el de bienes como el de servicios,
podemos decir que exigen menos requisitos. En cuanto a los consultores y ejecutores de obra, ya se exigen pues requisitos como por ejemplo la capacidad técnica, ¿no? Ya se exige o se hace un análisis, por ejemplo, para los ejecutores de lo que es la solvencia económica también. En cambio, el registro, que podríamos decir que tiene menos requisitos y prácticamente la emisión de la constancia es de manera automática, es en el caso de bienes y servicios, ¿sí? Y en el último, en este registro de inhabilitados para contratar con el Estado, pues ese es el registro que de alguna forma comprende a todos aquellos proveedores que tienen sanción vigente. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Contrataciones pues los ha inhabilitado para contratar. Esa inhabilitación puede ser temporal o puede ser definitiva. Si es temporal, en la misma resolución que emite el tribunal se señala, ¿no? Inhabilitado para contratar con el Estado, por ejemplo, 4 meses, 6 meses, 1 año. Y si es definitiva, también se señala con esa claridad del caso. Entonces, como bien decíamos, una vez que yo estoy inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, pues yo tendré 1 año de vigencia para poder estar ahí en el registro y poder contratar con el Estado, ¿sí? Este registro va a dar una categorización a los ejecutores de obras, les va a otorgar una capacidad máxima de contratación, le va a hacer un análisis sobre la base del capital suscrito y pagado que tienen las empresas y le va a otorgar una capacidad máxima de contratación. También para los consultores le va a asignar especialidades en obras de saneamiento, obras menores, obras o edificios completos, por ejemplo. Esas especialidades se las señala en la inscripción. Y a los proveedores de bienes y servicios no se les otorga categorías ni especialidades. O sea, no es que me den el registro para venta de equipo médico. No es así. Simplemente inscrito en el capítulo de bienes o en el de servicios. Se estima que probablemente se haga poco a poco eso también. O sea, que hayan especialidades también a nivel de bienes y servicios. Pero por el momento todavía no es así. Pero ¿todo el mundo se requiere inscribir en el RNP o hay excepciones? Como toda regla tiene su excepción. En este caso vemos que las entidades del Estado no tienen por qué inscribirse en el RNP, ¿no? Y las sociedades conyugales y las sucesiones indivisas tampoco, ¿no? Para celebrar contratos sobre bienes y servicios. Esas son las excepciones. Los demás proveedores tienen necesariamente que estar inscritos en el RNP. A ver, ¿qué impedimentos considera este registro? No podrán inscribirse ni renovar su inscripción o aumentar su capacidad máxima de contratación ni ampliar su especialidad como proveedores en el RNP. Miren, es una restricción bien fuerte. Las personas naturales o jurídicas que se encuentren con sanción vigente de inhabilitación y los proveedores cuya inscripción haya sido declarada nula por haber presentado documentación falsa o información inexacta al RNP. Esta ha sido una disposición que se ha incorporado. ¿Por qué? Porque durante el trámite de inscripción se ha detectado pues, que algunos proveedores presentan, por ejemplo, para su récord de obras, presentan contratos que a veces que no son verdaderos. Entonces se toma en cuenta una capacidad que no es la capacidad máxima de contratación, no es una capacidad real. Entonces se ha considerado pertinente poner esa restricción. Así que aquel que presenta documento falso, ¿cuál es la consecuencia? Pues se declara nula la inscripción y tiene ahí pues un plazo o está impedido durante ese tiempo para poder nuevamente reinscribirse. Estos son 2 años. Sí. Una persona durante contratación que cobra una sociedad, una persona jurídica que no tiene sanción, ¿cómo regular eso? A ver, el caso que me está poniendo es que haya una persona jurídica cuyo accionista ese está sancionado. Ya, miren, ahí hay un tema que la norma ha establecido, que justamente esa sanción que tiene el representante legal es atribuible o algo así como la arrastra a la empresa a la que pertenece. Eso es algo que se ha considerado con la 1017, o sea, desde el 2009 se está aplicando. Lo único que sí hay algunos inconvenientes con el tema de los socios, accionistas, participacionistas. ¿Por qué? Porque pasaba que al momento de la inscripción esa información no estaba claramente declarada. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se han adoptado? Las medidas que ha adoptado OCE, primero, tener conexión
automática o instantánea, podemos decir, con registros públicos, de manera tal que no solo es la información que te proporciona la empresa, sino pueda contrastarse. Esa es una primera medida que se está tomando y también otra cosa, que cuando hay una empresa sancionada, no solo indiquen, por ejemplo, que está sancionada la empresa, no sé, Creaciones S.A., sino también a los socios y pues quienes forman parte de esa empresa jurídica. Y eso ya está vigente, va a estar vigente con la modificación a partir de septiembre, el 20 de septiembre, que ahora no solo se publican los sancionados, sino también quienes forman parte de esas empresas. Entonces, un poco la gama de medidas que ha estado adoptando el OCE para ir de alguna forma contra esos proveedores que están tan sancionados y van formando otras y otras, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? No hay problema, yo voy explicando y ustedes me van haciendo las consultas en la manera en que tengan alguna duda. Sí. ¿Aquellos socios sancionados ya no podrían volver a formar otra empresa hasta cuándo? Sí pueden hacerlo, pero le arrastran la sanción a la empresa. O sea, de repente podrían formar otra empresa, pero para dedicarse a la contratación privada, ¿no? Ahí sí no hay inconveniente. Pero si desea suscribir contratos con el Estado, sí le estaría arrastrando, entre comillas, para utilizar un término coloquial, esa sanción. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo que dure la sanción, o sea, la sanción originaria, podríamos decir, ¿no? A ver, dice, ¿qué documento? A ver, hemos visto ya, los proveedores de bienes, servicios y obras se inscriben ante el RNP, pero ¿qué documentos emite el RNP para dar constancia de ello? Son dos. Uno, el tema de la constancia de inscripción que te dan automáticamente cuando en caso de bienes y servicios. En cambio, en el caso de consultores y ejecutores hay un procedimiento, es un procedimiento de evaluación previa. Entonces, vamos a explicarles un poco. Si yo en bienes y servicios tengo de manera automática, ¿cómo es en ejecutores y consultores? Vamos a ver, se presenta la documentación que exige el TUPA del OCE y el sistema va a emitir automáticamente una constancia que vamos a llamar provisional. ¿Por qué? Porque esa constancia solo me sirve para participar y presentar propuestas, no me sirve para suscribir contratos. Una vez culminado el procedimiento de evaluación previa, ahí recién se emite la constancia que me permite suscribir contratos. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Eso es importante que lo entiendan, porque no vaya a ser que vayan con su constancia provisional a suscribir un contrato y no va a ser válido. ¿Sí? Sí. Naturales de la jurídica. Sí. Yo me pregunto, si ha sido dueño de una empresa que ha participado y está habilitado, ¿ese dueño puede ser consultor, puede inscribirse? Sí se puede inscribir, pero ahí para participar iba a tener el impedimento arrastrar a la empresa que constituya. Si va a ser peor, titular gerente, igual, o sea, le arrastra la inhabilitación. ¿Sí? Bueno, entonces, les decía, por un lado me dan la constancia, ¿no es cierto? Que es automática en caso de bienes y servicios, y en el caso de ejecutores y consultores es de evaluación previa. Pero también hay otro documento que es importante, que es la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Esa constancia también me la emite el Registro Nacional de Proveedores, y pues para eso tengo que observar un plazo. Y ese es el plazo que establece la norma. Dice que la solicitud de expedición de esta constancia se tramitará dentro de los 15 días hábiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro o de haberse agotado la vía administrativa. Entonces, para ustedes, entidades o proveedores del Estado, ¿qué es importante tomar en cuenta? Si es que yo ya tengo la buena pro, entro al SEACE y veo, gané, excelente, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Si estoy hablando de una licitación pública, un concurso público, sabemos cuál es el plazo que hay que esperar para ver si es que la buena pro está consentida o no. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Eso ya lo han visto en el módulo anterior. 8, ¿verdad? Entonces, si ya yo al 9º día, ya mi buena pro está consentida, si no ha habido recurso, ¿verdad? Entonces, ahora en las modificaciones que les estoy comentando, que entran ahorita en vigencia el 20, ya va a haber un procedimiento, ya no es que yo espero que me llegue la citación, sino yo ya puedo ir tramitando mi constancia de no estar inhabilitado, tramito mi constancia, me la entrega y dentro de este plazo. ¿Por qué? Porque a veces pasa que la entidad no observa el plazo de citación
Y cuando yo voy a pedir mi constancia ya estoy en el día 17. Entonces que no les pase eso, ¿sí? Ya cuando la buena pro consentida pueden arrancar el trámite de su constancia de no estar inhabilitada, ¿sí? También hay otro documento, señores. Sí, ahí tenía una... Disculpe, sin esa constancia de no estar inhabilitado, ¿se puede firmar el contrato con la entidad? No. No, ¿por qué? Porque es un requisito indispensable para suscripción del contrato. Es más, es un documento que acredita una de las condiciones para ser contratista. ¿Se acuerdan que leímos el artículo 9 que señalaba que para ser postor, para que sea participante, postor o contratista, necesito dos cosas: estar inscrito y no estar inhabilitado? Entonces, ese documento respalda esta segunda condición. Entonces, sí, en principio tiene que estar para la suscripción del contrato, salvo que estábamos hablando de contratos derivados de menores cuantías, ¿no? donde ahí no es obligatorio. ¿Sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Usted, señor? Sí. 15 días, pero si son 8 días para suscribir el contrato, los 15 días a partir de que uno se encuentra. Ah, no, ojo, son los pasos son los siguientes. Buena pro, yo tengo que esperar 8 días para consentir. Después de los 8 días, la normativa anterior, antes del 20 de septiembre, que ahorita entra en vigencia, establecía que la entidad me debe citar dentro de 2 días, ¿cierto? Y me daba un plazo de hasta 10 días, ¿no es cierto? Entonces, yo podía personarme en cualquier momento de ese plazo otorgado sin ningún inconveniente. Pero ¿qué pasaba si la entidad me citaba el día 5 y de ahí me daba 10 días más? Cuando yo iba a pedir mi constancia ya estaba fuera de fecha. En cambio ahora ya no. Si la entidad no me cita y yo ya tengo buena pro consentida, puedo ir tramitando mi constancia. Esa era un poco la idea. ¿Para qué? Para compatibilizar, como de alguna forma usted lo señala, es esas dos cosas: el procedimiento de suscripción del contrato con este plazo para emitir el documento. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Listo. Entonces vamos a pasar. Vamos a ver, quisiera que antes de pasar al tema de CUPSO, me gustaría hablar con ustedes y que me digan sus dudas respecto al RNP. ¿Por qué? Porque no es necesario que sepan todos los plazos, sino de manera genérica, específicamente qué es este registro, para qué sirve y primero, por qué está en nuestra normativa. Este registro en su momento cuando salió, bueno, hubo un montón de discrepancias porque se consideraba que no era pertinente tener un registro, porque no sé si se acuerdan que las entidades, cada entidad tenía su registro de proveedores, ¿no? Algo así como los que normalmente contrataban con ellos, ¿verdad? Pero justamente la idea, y un poco es la tendencia, no es solo un tema peruano, la tendencia de la legislación extranjera, que haya un registro que permita identificar a los proveedores, que permita determinar cuántas empresas y cuántas personas naturales tenemos que se dedican a lo que es la contratación pública, y empezar a ver rubros también. Y gracias a eso, de alguna forma, ya se están identificando temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, el tema de los ejecutores y consultores, tenemos un porcentaje bastante bajo, y con esos registros de las casi 2.000 y tantas entidades que hay, 2.600 entidades, era poco complicado manejar a nivel de política de contratación. Entonces vamos a ver que este tema del registro no es un asunto netamente de nuestro país, ¿no? La idea es tener de manera unificada un registro de los proveedores del Estado y poder, inclusive vamos a ver cómo se está avanzando también para que este registro no solo registre a los proveedores, sino también le dé información valiosa para poder participar en los procesos de selección. Es decir, le dé información sobre oportunidades de negocio. Y no sé si han visto ustedes eso que se denomina las convocatorias en tu correo electrónico. Eso, por ejemplo, es un producto que OCE está trabajando. ¿Para qué? Para que en función a la información del que registran las entidades, en función al objeto y al objeto que ha declarado que vende el proveedor, finalmente pueda llegarle esa oportunidad de negocio a su bandeja y participar. ¿Y con qué mejoramos eso? El tema de la competencia. No sé si ustedes han escuchado que hay un estudio que en algunos procesos de selección la competencia es 1.5%.
O sea, un proveedor y medio, o sea, una cosa así. Eso está mal. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que haya más competencia y el Estado finalmente se beneficie con precios pues interesantes, ¿no? Imagínense, cuando no hay competencia, pues lamentablemente el Estado tiene que comprar lo que hay. Entonces, eso es lo que se quiere evitar, es un primer intento. Voy a mostrarles un poco también ese tema de las convocatorias y cómo es que ha ayudado el catálogo a este esfuerzo que se está haciendo. Sí. Sobre el RNP. Sí. Es cuestión del costo. Indecopi declaró que era una barrera burocrática el cobro de la inscripción en el RNP. ¿Cómo ha quedado esto? Porque la OCE sigue cobrando. Sí, efectivamente, Indecopi emitió una resolución finalmente señalando eso, pero se ha quedado sin efecto. Ha quedado sin efecto, ¿por qué? Porque se ha determinado que no es una barrera a la competencia. Más bien, justamente lo que se busca es que estos proveedores finalmente tengan la oportunidad de participar en procesos de selección, pero con patrones previamente definidos por parte del Estado, ¿no? Entonces, lo que se está buscando, eso sí, es que no solo ese costo vaya a asumir el coste administrativo del OCE, sino que también suponga un beneficio para el proveedor. Esa es un poco la idea, ¿no? Es una tasa que se paga ¿para qué? Para poder mover el aparato estatal que sirve de alguna forma de sustento de este registro, ¿no? Y la idea es darle un valor agregado al proveedor. Ese tema de la, podemos decir, de inconstitucionalidad del cobro sí se ha quedado sin efecto. A ver, vamos a ver. Les decía, tenemos constancia emitida por el OCE. La constancia no está inhabilitada. Ahora tenemos otra constancia que es la constancia de capacidad libre de contratación. Esta es una constancia que tramitan los ejecutores de obras. Ahí señala, la constancia de capacidad libre de contratación es el documento expedido por el OCE, por el área de publicidad registral del OCE, que acredita el monto no comprometido de la capacidad máxima de contratación hasta por el cual puede contratar un ejecutor de obras. Entonces, ahí vamos a ver que, por ejemplo, a través de una fórmula que ha establecido el OCE, se determina hasta cuánto un ejecutor de obras puede contratar con el Estado. ¿Y cómo lo hace? Sobre la base del capital suscrito que tiene y las obras que viene ejecutando. Entonces, así podemos evitar de alguna manera que un proveedor contrate con el Estado cuando ya en su capacidad, su solvencia económica, su capital suscrito ya no da. Y ahí de alguna forma es, cuando tiene la finalidad de evitar que el Estado finalmente termine perjudicado con incumplimientos, ¿no? Que tenemos un alto porcentaje. Sí, ¿me parece que usted quería hacer una pregunta? ¿No? Continuamos entonces. Esta constancia de capacidad libre de contratación, la capacidad por la cual el proveedor podría seguir contratando, también se debe tramitar dentro de los 15 días hábiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro o de haberse agotado la vía administrativa. Sí. ¿Cuál es la capacidad comprometida en otra obra o contratación que así ya se compromete en otra obra o contratación? Ah, ok. ¿Cómo se hace? Ok. A ver, yo digamos que tengo una capacidad libre de contratación de 4 millones. Pero yo tengo varias obras que estoy ejecutando, pero yo estoy terminando. Ya dentro de poco queda consentida la liquidación que he presentado y por ende yo quiero liberar y tener un poco más de capacidad de libre de contratación. Entonces, yo presento lo que se denomina mi récord de obras. Declaro mi récord de obras ante el Registro Nacional de Proveedores y sobre la base de esa información declarada, lo que hace OCE es restituirme y me aumenta esta capacidad libre de contratación. Pero eso es importante, si es que yo he culminado y no declaro, finalmente igual me quedo con la misma capacidad. Entonces, respondiendo a su pregunta, es un trámite ante OCE que se materializa en el récord de obras, declarando aquella obra que se ha culminado. Sí. Liquidación consentida. Así es, la liquidación, así es. Sí. ¿Esto solamente es en el caso de ejecutor de obras o también de bienes y servicios? No, para bienes y servicios no hay el tema de la capacidad libre de contratación. Como le decía, en bienes y servicios prácticamente la expedición de la constancia es casi automática. Casi automática.
Uno paga la tasa y electrónicamente ya te emiten la constancia. Ahí no hay mucho análisis, no se hace el análisis de plantel técnico porque no se hace análisis de solvencia, porque en cambio los ejecutores y se les hace un análisis inclusive de los estados financieros. Se hace un análisis legal y un análisis contable antes de poder darle la inscripción en el RNP. Un proveedor de bienes y servicios, digamos, no tiene el límite para venderle al Estado. No, y es en su responsabilidad, está en su responsabilidad el cumplimiento de sus contratos. En cambio, para los otros objetos, el Estado ha tratado de tomar una medida de precaución, es que alguna entidad haga un análisis de quién está contratando, por qué, a qué se debe. Yo sé que siempre es importante los porqués. Un impacto social del incumplimiento de un contrato de bienes, servicios, de una obra, lógicamente es diferente, ¿verdad? Yo sé que usted también me dirá, pero ojo, a un incumplimiento de bienes del PRONA también es fuerte. Pero en el caso de las obras, en el caso de las consultorías de obra, el impacto es mayor, ¿no? Entonces, por eso que se ha visto pertinente que esos objetos sean de evaluación previa. ¿Y cómo se cautelan los otros contratos? Los contratos de PRONA, por ejemplo, que tienen o vaso de leche, que afectan a una gran población. Ahí entran a tallar las garantías, ¿no? Al igual que en los ejecutores, pero ahí en bienes se queda la garantía de fiel cumplimiento. ¿Ya han visto contratos o todavía? ¿Todavía? No, a ver, la garantía de fiel cumplimiento es para procesos de selección a partir del ADP. 10% del monto del contrato, ¿sí? En procesos cuando son pequeños, bueno, ahí recuerden que los procesos pequeños están orientados principalmente a ¿quiénes? A las MIPES. Entonces, ponerles una barrera. ¿Ustedes saben quién emite las garantías? Entidades bancarias. Normalmente las MIPES no tienen acceso a la banca. Entonces es importante que en la contratación pública también se den pues ámbitos o se permita la participación también de MIPES, de proveedores mayores, tratando de ponderar el interés del Estado, así como el favorecimiento o en todo caso el fomento de la inversión privada, ¿no? También. Eso sí, no sé si... Sí. Pero no es una declaración jurada, no es una carta fianza, ¿no? A eso me refiero. De alguna forma es un respaldo del mismo proveedor, ¿no? Que dice, voy a cumplir con el contrato. Su palabra, así es. Sí. Una pregunta. ¿Por qué no se determina la capacidad de libre contratación quizás en base más al patrimonio que el capital de la empresa? Sobre la base del patrimonio. Claro, supongamos que cuando las empresas se constituyen colocan un capital que, bueno, quizás en el caso de la mayoría podría tratarse puede ser un monto mínimo, pero en el fondo, en el movimiento de dinero, es decir, en el lado del patrimonio, se mueve mucho más dinero. Entonces, en el tema de la capacidad de libre contratación, a veces el reflejo, los números que están en el capital, no es el fiel reflejo a veces de la capacidad que realmente tiene la empresa, porque finalmente mueve más dinero y ya esa cifra del capital solamente es una cifra que simplemente adorna la minuta o algo así. No debería ser así en principio, no debería ser así. Yo sé que en nuestro país sí hay eso, ¿no? Que empresas que tienen acciones de un sol y es un que 2.000 soles, ¿no? Sí lo sé. Pero se ha visto por conveniente eso, trabajar sobre la base del capital, también de alguna forma tomando en cuenta otros aspectos, como por ejemplo, ya aprovechando tu pregunta, darles a conocer una novedad, un cambio que se va a dar a partir del 20 de septiembre. Cuando son empresas extranjeras, por ejemplo, no domiciliadas, ¿cómo le calculamos la capacidad máxima de contratación? Entonces se ha determinado en esta norma que va a entrar en vigencia que la empresa está no domiciliada, algo así como la matriz, podríamos decir, pues deposite una suma en un banco a nombre del representante legal, previo acuerdo de la Junta General de Accionistas. Por ejemplo, que hay un acuerdo de la Junta General de Accionistas y bajo las normas del país de origen decidan incorporarse en el RNP. Entonces ahí se autoriza que se deposite una plata a nombre del representante. Entonces, sobre la base de esa plata que está ya en el sistema financiero nacional, se trabaja el tema de la capacidad máxima de contratación. Entonces, por ejemplo,
ese ha sido de alguna forma el criterio que se ha adoptado. Yo creo que es un avance, ¿no?, para esas empresas que de alguna forma están en un país distinto y no tenemos mayor manejo a este nivel. Sí. Pero eso no se lleva traba para algunas empresas grabadas en países que han sido el Tratado de Libre Comercio. No, porque la norma justo hace una disquisición, que eso de ahí no aplica justamente para las empresas en donde el país ha suscrito un acuerdo de que tenga un capítulo de contratación pública. ¿Un desequilibrio? No, porque inclusive les comento, hay también la opción, o ahí en el registro se establece que nosotros vamos a aplicar el principio de reciprocidad. Es decir, si nosotros en otro país nos aplican ciertos requisitos y nosotros acá aplicamos ciertos requisitos y vemos que, por ejemplo, nuestros requisitos son mucho más, podríamos decir, más leves o más sencillos que los que aplica el otro país, podríamos nosotros determinar no aplicar el principio de reciprocidad, ¿ok? Entonces, ver si nuestras empresas están siendo tratadas como nosotros tratamos a las extranjeras, y eso también se ha considerado ahí directamente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda más en cuanto al Registro Nacional de Proveedores para poder pasar a lo que es CUPSO? ¿No? Bueno, vamos a pasar, señores, a lo que es el CUPSO. ¿Qué es el CUPSO? El CUPSO, como acá solamente he puesto las siglas, es el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras. Sí. Doctora, en relación al certificado de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, ¿por qué se señala vigencia 30 días? Al final dice, esto es válido hasta tal fecha. ¿Por qué? Porque recuerden que el Tribunal de Contrataciones trabaja como cualquier institución todos los días. Entonces se entiende que se hace, esa constancia es la foto de ese momento, así como en los registros públicos. Cuando usted va, por ejemplo, a pedir una vigencia de poder, yo soy representante de esa empresa en ese momento, ¿no? Por lo menos han verificado y no hay otro poder, y me dan 30 días de validez de ese documento. Entonces, ese mismo criterio registral está siendo aplicado en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Por qué? Porque puede pasar después que finalmente la empresa esté inhabilitada. O sea, es un tema de vigencia, ¿no? Podemos decir. Y es un criterio registral que se aplica no solo en el RNP, sino también en registros públicos, ¿no? Si en el momento de la emisión de ese documento está habilitada la empresa, pero en los 30 días siguientes o en el interín, la vigencia ya no está. O ya le inhabilitaron, ya no está vigente o está inhabilitado, ya. Lo que va a importar es la fecha de este documento y la fecha de suscripción del contrato. Por ejemplo, si usted lo emitieron ayer y usted suscribe hoy día y lo inhabilitan de acá a 3 días, ese contrato es válido y usted tiene que cumplirlo. Ya luego la entidad o los futuros contratos o demás procesos que tenga ya los perderá, pero ese contrato, que esa fecha usted estaba vigente, es válido, ¿no? A la fecha de su celebración cumplía con todos sus requisitos de validez, ¿sí? Entonces ya no sería necesario ponerle la vigencia de 30 días. No, sí es importante que la persona que paga por ese documento sepa hasta cuándo es válido, hasta cuándo lo puede utilizar. Recordemos que de repente yo he sacado muy proactivamente mi constancia con anticipación, pero todavía no me citan, estoy buscando los demás requisitos y firmo 10 días después. Entonces la entidad tiene que saber hasta cuándo puede considerar válido el documento. Eso sí es importante. Como les decía, es un criterio registral que se viene a aplicar, ¿sí? ¿Alguien más para poder pasar al CUPSO? Ya. Vamos a ver lo que es CUPSO. El Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras es un catálogo que viene utilizando ya nuestro Estado, el Estado peruano, al haber determinado establecer una codificación única para identificar bienes, servicios y obras. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve el catálogo? ¿Por qué es tan importante? Lo que pasa es que es importante que las entidades finalmente identifiquen los bienes a través de un código único. ¿Para qué? Ya sea para la realización de estudios para poder determinar la demanda real que tiene el Estado en determinados bienes o servicios, y también para organizar mejor el Estado,
Les comento que hace poco, no sé si ustedes saben que hay una versión nueva del SEACE, la versión 3.0, y cuando se pidió la intervención de muchos consultores extranjeros para poder determinar cómo es que se va a hacer este SEACE, nos preguntaron, ¿existe un catálogo único? Y justo ya nuestro país había elegido ese catálogo, pero ese catálogo vamos a ver que está en podemos decir, modificación. ¿Por qué? Porque el catálogo que nosotros hemos utilizado un patrón que es el catálogo de las Naciones Unidas. Pero no todos los bienes que están en ese catálogo son adecuados a nuestra realidad. Por ejemplo, si usted busca cuy de ese animalito tan rico, no lo encuentra. ¿Por qué? Porque no se ha considerado ese ítem dentro de ese catálogo. Pero, por ejemplo, si ustedes preguntan que hay entidades, la Universidad Agraria de La Molina compra cuyes y todo, entonces es necesario que esos ítems nuestros, pero buenísimos, estén. Pero ¿cómo está ese ítem? Está como cobaya. Ok, cobaya, a ver, yo le pregunto a ustedes, ¿desean una cobaya chatada? Ustedes me dirán, ¿qué es eso? O sea, no hay forma. Entonces, ese proceso, les voy a explicar, ese proceso de incorporar los bienes propios de nuestro país se está realizando al último nivel. Vamos a ver, les voy a mostrar un poco cuáles son. Espero que esté aquí. No, esa es la búsqueda. Voy a mostrarles un poco cuál es el orden que tiene este catálogo. Ahí está, vamos a ver. Tiene el nombre genérico más grande, podríamos decir, es el de segmento. Un ejemplo de segmento, acá te he traído algunos, por ejemplo. Vamos a ver a nivel de la codificación. A ver, vamos a ver alimentos, bebidas y productos de tabaco. Ese es el segmento. Luego vamos a la familia. La familia, chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería. Vamos a bajar un nivel más. Es la clase. Chocolates, azúcares y productos edulcorantes. Vamos otro nivel más, que es el nivel de commodity. Azúcares naturales o productos edulcorantes. Entonces, al momento de convocar, yo sé que suena un poco complejo, pero al momento de convocar un proceso de selección, si usted vende azúcar, ¿le interesaría encontrar convocatorias de chocolate o de otras bebidas, yogur, por ejemplo, como proveedor, usted como proveedor? No, porque no es su rubro. Pero si las contrataciones están a este nivel, hasta nivel ítem, ahí sí podemos nosotros enviar convocatorias, todo lo que es azúcar natural, al proveedor que vende azúcar natural. Al proveedor que vende no lácteos, sino yogur, enviarle la convocatoria. Por eso es importante la catalogación. ¿Y cómo se realiza el tema de la catalogación? La realizan las entidades. Al momento de registrar en su plan anual los bienes que van a comprar durante el año fiscal, o también cuando convocan un proceso de selección. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se hace una catalogación inadecuada? Un ejemplo, no sé, me ponen, estamos comprando carne de res, y me ponen que está por apurado para convocar, como sea, me ponen la catalogación del antivirus. 2. El OCE va a poder determinar cuál es la demanda real de carne en el Perú en el 2011, si digamos que ¿quién se ha olvidado? Digamos que sí, se ha olvidado el INPE, en una licitación pública para todos los la carne para todos los penales del Perú. Se olvidó de catalogar bien, puso otra cosa, antivirus. Y el OCE quiere hacer un análisis de cuánto ha sido la demanda real de carne este año. ¿Podrá hacerlo? Si está mal catalogado ese proceso, no sirve. Entonces, por eso es que hay la importancia de este catálogo. Y les comento cómo surge esto. Surge desde el 2005. En el 2005 se adopta el sistema de catalogación de las Naciones Unidas. Se adopta. Luego se compra el uso de este catálogo de las Naciones Unidas. Luego, ¿qué se hace? Se traduce este catálogo. Y luego, ¿qué? Se compatibiliza con nuestros ítems. Entonces, habíamos dicho cuáles eran los niveles de este catálogo. Primero era segmento, después familia, después clase y después commodity. Entonces, al proveedor, ¿qué cosa le importa? ¿Le importa la clase o le importa el commodity o el ítem? El ítem, ¿no es cierto? Entonces,
realmente el camino de la contratación pública es ese, ¿no? A unificar, que se sepa cuánto se compra de qué. No a nivel genérico. Necesitamos cifras exactas para poder ver dónde impulsamos la competencia, qué procesos. De repente, por ejemplo, podemos saber, gracias a esto también, qué bienes ya se han vuelto comunes y podrían ser comprados por subasta inversa. Y así vamos mejorando nuestros mecanismos de contratación. Entonces, este catálogo ha sido importante. Les comento que en la cumbre de APEC, ¿se acuerdan? Hubo una cumbre hace 2 años aquí en el Perú. Y nada, se indicó mucho el avance que había tenido el país a nivel de transparencia con el SEACE. Y también con el tema de la labor que se está realizando para tener ya un solo catálogo. Pero créanme, no va a ser suficiente que el catálogo esté bonito, perfecto a nivel de segmento, familia, clase, commodity. Y este catálogo va a funcionar en la medida que los operadores, quienes registran el plan anual, quienes registran procesos, lo hagan correctamente. Porque nuestro catálogo puede estar muy bien, pero si no tiene el input, si no tiene la información correcta, no va a surtir efectos, ¿no? Entonces, ahora veamos un poco, ya les dije qué cosas se hizo con el catálogo, ahora vamos a ver qué cosas tenemos en la realidad ahora. Por ejemplo, yo soy un proveedor, qué pena que no tenga internet aquí. Entro al SEACE, www.seace.gov.pe, y me voy a la pantalla de procesos de selección. Me voy al final y me muestra esta pantalla. Yo puedo buscar oportunidades de negocio, ya no en función genérica, sino pongo bienes, consultorías de obras o servicios. Escojo de acuerdo a lo que me interese, ¿no? Como proveedor. Vamos a ver qué me muestra el sistema. Y ya el sistema me muestra a nivel de segmento. Y yo ya podré determinar, a ver, ¿qué me interesa? De repente yo soy un vendedor de equipos de oficina. Ingreso acá, equipo, accesorios y suministros de oficina. Y busco, acá hay ¿cuántas? Hay 25 oportunidades de negocio, es decir, 25 procesos de selección en donde está vigente, o es decir, uno puede presentar propuestas o registrarse como participante. Entonces, yo cuando hago clic a esta opción, finalmente yo voy a poder acceder a un mayor nivel de detalle de esa contratación, ¿no? Ya cuando ustedes vean el nuevo, o cómo se está registrando ahora, o se está viendo registrar el SEACE versión 3, ya a la hora de catalogar va a pedir, ¿no? ¿Qué bien es? Por ejemplo, si es un equipo médico, ya no lo va a dejar a nivel de equipo médico, sino si es un electrosonido, hasta lo que es. Si es electrosonido, digital, etcétera, a ese nivel. Y eso va a ayudar, sí. Doctora, ¿tiene relación con la catalogación que hacen en el SIGA? Gracias por la pregunta, justo ahí iba. Es que también el SIGA-MEF tiene su catálogo, pero ese catálogo está a nivel de detalle. Por ende, ¿se acuerdan qué parte del catálogo nos faltaba alimentar? Segmento, clase, familia, ítem, ¿no es cierto? Esa parte de ítem se está alimentando de ese catálogo, del SIGA. Por ejemplo, ellos ya tienen todo lo que es software, todo lo que es las licencias de software las tienen ya detalladas. Por ejemplo, los lapiceros ya no se quedan en lapicero verde, azul, sino punta fina, etcétera. Todo al nivel de detalle. Entonces, de ahí se está haciendo el match con este catálogo único de bienes, servicios y obras. Y este catálogo ya está, como les decía, por norma que lo use el Estado peruano. ¿Sí? ¿Es el mismo catálogo? No, no es el mismo. Podemos decir que estamos utilizando opciones de ese catálogo para alimentar el 5.º nivel del curso. A ver, por favor, sí, si lo escuchan. Así es. Ese catálogo va a alimentar al catálogo del curso. Entonces, vemos que el catálogo SIGA-MEF todavía ha sido implementado hace ya varios años. Este catálogo CUPSO viene de las Naciones Unidas, como les decía, y nosotros le estamos haciendo el 5.º nivel. Ese catálogo estaba en inglés, lo hemos traducido y lo hemos peruanizado, entre comillas, ¿no? Sí, ¿alguien más tenía una duda? Pregunten, con toda la confianza. ¿Qué es el SIGA? Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Ese es un sistema creado por el MEF, lo usan varias entidades, no todas,
¿no? Y les sirve pues para registrar información para gestionar sus requerimientos, ¿no? ¿Alguien trabaja en alguna entidad que use SIGA? ¿No? ¿Ministerio? ¿Usa el SIGA? ¿Sí? ¿Qué ministerio? Interior. Ahí, por ejemplo, nos pueden decir un poquito cómo se usa el SIGA. A ver, por favor, ¿lo escuchamos? A ver, escuchamos, por favor. Así es, ¿ves? Entonces ahí, a través de ese sistema se gestionan los requerimientos. Pero como... sí. Sí, doctora, pero el objetivo es de que con el tiempo todo se centralice en el curso. Así es. Sí, ese es el objetivo. En realidad, ese es nuestro mediano y largo plazo, podríamos decir. Que todo se centralice en un solo catálogo y que, por ejemplo, si nosotros identificamos un determinado bien, ya sepamos toda su ramificación, a qué segmento, clase, etcétera, pertenece. De modo tal que se pueda cuantificar la demanda real y ya no tener que consultar varios catálogos. SIGAMED, el SIAC también me parece que tiene su propio catálogo, entonces es preferible que finalmente, y es una decisión que se tomó en el 2005, con esta norma que les señalo, ¿no? Que es la resolución ministerial 284 del 2005, DCM. Ahí es donde se determina finalmente que se adopte un solo catálogo de bienes, servicios y obras. Si hay alguien que ha registrado información en el SEACE, ¿me puede decir si ha visto esta opción del CUPSO? ¿No? ¿Proveedores? ¿Cuántos de acá son proveedores? ¿No? No quieren levantar la mano, creo. ¿No? ¿Proveedores? ¿Entidades? ¿Tampoco? ¿Interesados en la contratación pública? Ok. Áreas usuarias, me parece muy bien. Bueno, entonces, como les decía, ya este curso ya tiene sus avances y ya está mostrándose en el SEACE información a detalle, ¿no? De lo que son el detalle de las contrataciones públicas. Ahora vamos a pasar un poco al SEACE. ¿Por qué? Porque hemos visto en todo momento, cuando hablamos del RNP, decíamos, el SEACE valida la vigencia. Cuando hablamos del curso decíamos, cuando uno publica en el SEACE, tiene que catalogar en el curso. Por ende, estas dos cosas, tanto el RNP como el CUPSO, tienen estrecha relación con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. ¿Qué es el SEACE? A ver, alguien que haya escuchado así, ¿qué es el SEACE? Y me pueda decir finalmente, y por ahí con algún aporte adicional, no solo lo que está ahí. Son iniciales del Sistema Electrónico de... Así es, Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Antiguamente, así es. ¿Qué más? Yo en este sistema puedo hacer dos cosas. En realidad, las entidades difunden información de las contrataciones del Estado y, por otra parte, los proveedores interactúan con el sistema. ¿Cómo se interactúa? Presentando propuestas en procesos electrónicos. Ahora ya en menores cuantías electrónicas yo no necesito ir a dejar mi sobre a la entidad. En esos procesos denominados electrónicos yo simplemente ¿qué hago? Envío como si enviaría un email, pues a través del sistema, mi propuesta, ¿sí? También puedo participar en subastas inversas electrónicas a través del sistema. Entonces, vamos a ver que este sistema permite la difusión de información y también las transacciones electrónicas, ¿sí? Este sistema tiene objetivos muy interesantes. Yo creo que ya muchos de ellos los está cumpliendo gradualmente. Fortalecer y agilizar los procesos de compra. ¿Por qué? Porque los procesos de compra, como bien saben ustedes, pues ocasionan gastos a las entidades. No sé si ustedes recuerdan, en aquellas épocas, cuando una entidad necesitaba hacer una convocatoria, tenía que publicar en el diario oficial el peruano. Por ende, imagínense la cantidad de actos que hay en un proceso, convocatoria, pliego de absolución de consultas, pliego de absolución de observaciones, pronunciamiento, un montón de actos en donde la entidad tenía que incurrir en un gasto que sí le suponía un gasto muy importante. ¿Para qué? Para ser transparente. Entonces, se consideró pertinente adoptar un sistema electrónico que le permita a la entidad ser transparente, pero sin gastar tanto. Y ese es el sistema que
que tenemos ahora. Entonces, de alguna forma ha fortalecido los procesos de compra. ¿Por qué? Por la transparencia. Y dos, también por el hecho de que ya el proveedor no tiene que hacerse recontramigo de los logísticos para poder enterarse de qué pasa con el proceso. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente entrar al sistema y hacerle seguimiento, ¿verdad? También no necesita el proveedor tener que apersonarse para enterarse de cualquier cosa de la entidad, ¿no? Otra cosa, incrementar la transparencia en los contratos de bienes, servicios y obras. Por ende, vamos a ver que el plan en el SEASCE no solo se registra plan anual y procesos, sino también contratos. Y es más, ya con la normativa que ha sido modificada y que entra en vigencia en septiembre, ¿qué cosa más se va a registrar? ¿Han leído las últimas? Ya, los inhabilitados en el portal del OCE. Pero ¿qué cosa más se va a registrar en el SEASCE? Las AMC siempre han estado, sí, pero hay otras contrataciones más por ahí. Se van a registrar las contrataciones por montos de 1 a 3 suites. Se van a registrar las contrataciones derivadas de convenios o contratos internacionales. Se van a registrar los laudos arbitrales también. Entonces vemos que este proceso de fortalecimiento de los procesos de compra va en aumento, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente haya transparencia en la contratación pública. También otro objetivo es permitir la activa participación de los proveedores. Les había dicho que nosotros tenemos problemas serios, podemos decir, de competencia en algunos rubros. En algunos rubros, lamentablemente, la competencia es muy baja, así que es necesario establecer mecanismos. ¿Para qué? Para que haya más participación de los proveedores. Sí. ¿Podría darnos un ejemplo de qué rubros hay más competencia y no competencia? A ver, en realidad por ejemplo, el tema de pasajes aéreos, ahí es un tema de mercado, ¿no? Pero a veces intervienen temas de mercado y también con temas de proveedores. También en temas de insumos para el vaso de leche, por ejemplo, también hay problemas de competencia. Pero, por ejemplo, en insumos para impresión, ahí sí hay bastante competencia. Útiles, también hay competencia, por ejemplo. O equipos médicos, por ejemplo, ahí, o si no medicinas. Hay ciertas medicinas que lamentablemente no hay competencia y los procesos se quedan desiertos. Entonces se busca constantemente que haya pues mecanismos para que algún proveedor o de repente poco a poco, ahora que ustedes saben que Perú está de moda y hay cada vez más proveedores, cada vez hay más participación activa en la economía, pues sea ya el Estado un promotor, ¿no? Ya tenga ahí la herramienta. Y ha sido significativo porque les comento que, por ejemplo, antes los organismos internacionales seguían registrando sus procesos en el Diario Oficial del Peruano o en uno de mayor circulación. Pero UNOPS, por ejemplo, ha decidido registrar sus procesos en el SEASCE. ¿Para qué? Para dar a conocer lo que compra por encargo de alguna entidad. Entonces, yo creo que eso es un paso adelante en cuanto a transparencia, y ya también se ve que los ciudadanos están mucho más ávidos a consultar la información porque es sencillo. Es simplemente ingresar a www.seace.gov.pe y uno busca el proceso, ¿no? Ya sí me han comentado, la licitación pública 1 del 2012 del MTC pone los criterios de búsqueda, así como en cualquier buscador, pone buscar y ahí sale el proceso de selección, ¿sí? Bueno, hay otra cosa también, esto tiene que ver con lo que les decía. El objetivo del SEASCE es ser un sistema de información para la sociedad civil y supervisar y fiscalizar el mercado de las contrataciones públicas. ¿Cómo se supervisa? ¿Cómo se supervisa? ¿Cuál es creo que lo elemental para poder realizar una labor de supervisión es contar con la información, ¿verdad? Normalmente, ¿cómo se hacía? Se pedía con oficios, con tanto Contraloría, las auditorías, eran normalmente a través de pedidos de información física, ¿no? Pero ahora, tanto los órganos de control, así como Contraloría, tienen accesos al SEASCE. Accesos solo de visualización. Entonces, en principio, ellos piden información, solo la información que no visualizan. Entonces, eso de alguna forma también ha ayudado para las labores de control y supervisión, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda hasta este momento? ¿No? Sí, por favor. ¿Qué experiencia tiene una referencia para que se utilice el sistema que hace a futuro para poder completar
A ver, no, en realidad yo creo que uno de los retos próximos, no tan lejanos, está que ya los procesos de mayor envergadura, o sea, la adjudicación directa selectiva, adjudicación directa pública, la licitación y el concurso público, ya no sean procesos presenciales, sino sean procesos electrónicos. Y lógicamente en esos procesos se presenta información, mucha más información. Entonces, si es un proceso electrónico, se tiene que ver el mecanismo justamente para autenticar estas participaciones y darle plena validez, ¿no?, para poder interactuar a través del sistema. Nada más se tienen algunas pequeñas cosas respecto de, por ejemplo, con las garantías. Eso me pasaba con la garantía de seriedad de oferta. ¿Cómo la presentaban? Por el SEACE era complicado, pero ya como ya no hay garantía de seriedad de oferta, sabían, ¿no?, a partir del 20 de septiembre ya no hay la garantía. Entonces ya ahí hay un escollo menos. Y ese es un camino, la contratación digital a través de las, yo le diría, a través de las transacciones electrónicas en procesos de mayor envergadura. Ese es el reto, el próximo reto que tenemos, ¿sí? Bueno, sí. Los procesos de selección que se convoquen después del 20 ya no deben pedir o solicitar la garantía de seriedad de oferta. ¿Solo la seriedad de oferta? Sí, claro, las demás sí se mantienen. ¿En qué tipo de proceso? En sí, desde ADP para arriba se medían, pero ahora ya no va a haber pues garantía en ninguno. Garantía de seriedad de oferta ya no va a haber en ningún proceso de selección. Antes, como la normativa ahorita vigente podríamos decir, se pedía de ADP en adelante. Sí, adjudicación directa pública. Pero ya prácticamente ese requisito ya va saliendo de nuestra normativa. Doctora, sí. Usted dijo que había bastante competencia en lo que eran pasajes, ¿no? No, ahí más bien había poca competencia. Por temas de mercado, poca competencia. Poca competencia. Pero la contratación siempre es a precios unitarios, ¿no? Porque una entidad no sabe cuánto va a utilizar de pasajes en el año. Claro, eso sí, si es que no tiene bien clara la necesidad de pasajes durante ese periodo, sería pertinente que sea precios unitarios para pagar solamente lo efectivamente ejecutado. Claro, y tiene que pagar a precios de mercado del momento. Pero eso es un testeo complicado, ¿saben por qué? Porque depende, si usted ya tiene planificado su requerimiento, puede hacer la contratación con anticipación, ¿verdad? Por ende se beneficia con precios más competitivos. Pero si por ahí, por ejemplo, tiene la disposición de su titular de la entidad de viajar, pues va a tener que comprar a precios del momento. Eso tiene que ver mucho con podemos decir, con el momento del requerimiento, con la oportunidad que usted reciba el requerimiento. Así es. ¿Alguien más tiene alguna...? Si por ejemplo se ha contratado a un determinado precio, pero finalmente se paga a otro precio, al precio de mercado del momento. No, pero ¿por qué? Si ya finalmente usted ya emitió, si contrató, ya emitió la orden, a esos precios se debe pagar, salvo que haya habido una reprogramación o salvo que haya habido una anulación, ahí sí el precio varía. Pero si es que no ha habido ningún cambio, la contratación se realiza de acuerdo al monto de la orden de compra, que también tiene que publicarse en el SEACE. Aprovechando un poco la pregunta que me efectúa, el tema de pasajes aéreos, ahora ustedes saben que hay un convenio marco, ¿cierto? Un convenio marco de pasajes. Ese convenio marco de pasajes, por ejemplo, las transacciones que se realizan para poder comprar a los proveedores también se hace a través del SEACE. Hay un módulo que se llama módulo convenio marco, donde los operadores ingresan al sistema y generan las órdenes. ¿Para qué? Para que el proveedor de pasajes aéreos o el proveedor de útiles, porque útiles también se hace a través de convenio marco. Y en sencillo, para que no nos equivoquemos, ¿qué cosa es el convenio marco? El convenio marco es una modalidad de selección a través de la cual uno entra a un catálogo, el catálogo del SEACE, y hace las compras directas. Ya no necesita hacer proceso de selección, porque ya hay un catálogo de empresas adjudicadas. Eso es importante, hacer la precisión para las personas que de repente no han visto esa modalidad, ¿sí? Entonces, respecto a su consulta, es el tema de, tiene que hacerse a través de la orden que está publicada en el SEACE, ese es el monto, salvo cambios, salvo anulaciones o reprogramaciones. Sí. Doctora,
Existen entidades que contrataban la modalidad del no sujeto a ley, servicio de personal. Escuché un comentario, una lectura en un periódico que eso ya no se va a dar. ¿Es así? Ah, ya, pues espero que tengamos tiempo de... Sí, está bien, no hay problema. Les explico. A ver, esta norma, el decreto legislativo 1017, hacía referencia a un supuesto de inaplicación. ¿Qué entendemos por supuesto de inaplicación? Como su nombre lo dice, yo inaplico la ley de contrataciones, no aplico estas normas y contrato bajo otro régimen cierta contratación. ¿Qué decía eso? Eso decía para la contratación de personal. Entonces, ustedes dirán, oye, pero en el Estado se contrata trabajadores con la 276, eso tiene su propio régimen. Y el tema de los CAS, lo de los CAS también están fuera de la ley de contrataciones, tienen su propia ley, ¿no es cierto? Y ahora con esta modificación del 20 de septiembre se ha dejado en claro eso, que un supuesto de inaplicación es el CAS. O también esos contratos de locación que suscriben las empresas del Estado, las empresas con los directores. Son contratos específicos, ¿no? Las empresas del FONAF. También, pues solo ellos pueden contratar ese tipo de locaciones, podríamos decir. Pero todo lo demás, consultorías, por ejemplo, que no sean CAS, esas sí van dentro de la ley de contrataciones, ¿eh? Entonces hay que separar un poco. Yendo a su pregunta, sería, esta modificación de la ley me dice que lo que está fuera de la ley de contrataciones es el CAS, más no así las consultorías. Sí. ¿Y la locación de servicios? Solamente pueden contratar locación de servicios las empresas con sus directores o las empresas de FONAF, nada más. Las demás entidades, si por ejemplo ustedes son funcionarios de entidades y les piden, hay que contratar personal, ustedes como expertos en contratación pública dicen, ¿qué va a hacer? ¿CAS? No, va a ser consultor por 30.000 soles. Ah, no, si fuera CAS lo manda a recursos humanos, ¿no? Pero si fuera una consultoría por ese monto, ya está más allá de las 3 UITs, hay que hacer un proceso de selección, ¿sí? Si es FONAFE, ahí sí podía ser locación. Si usted trabaja en ¿cómo se llama? En la corporación FONAFE, ahí podía ser locación. Solo ellos tienen esa excepción. Sí. Ya no hay, solamente lo único que podemos decir régimen, o sea, esas personas que están por orden de servicio, podemos decir. Esas contrataciones son contrataciones fuera de la ley de contrataciones. A ver, dentro de la ley de contrataciones está de las 3 UITs para arriba. De las 3 UITs para abajo está fuera, ¿no es cierto? ¿Perdón? Claro, salvo que sea convenio marco. Excelente la aclaración. Entonces, si usted está contratando a una persona por 6.000 soles, eso le llaman la contratación de terceros, ¿no es cierto? Pero en realidad es una contratación cualquiera, fuera de la ley. Así es. ¿Sí? Eso es importante que quede claro. Si es CAS... ¿Perdón? Después del 20 sigue vigente. Después del 20 sigue vigente. Claro, sí, eso está igual. Puede contratar cualquier entidad pública, no solamente las que están en el FONAF. Las entidades que están en el FONAF pueden hacer locación de servicios por montos mayores. Y las otras entidades por montos menores a 3 UITs, porque si es por montos mayores, ahí tiene que ser proceso de selección. Así es. Bueno, entonces, señores, vamos a continuar con... Creo que no les gusta el SEACE, ¿no? Ya se van por contrato. A ver, vamos a continuar. Les decía, entonces... ¿Qué alcances puedo tener respecto al SEACE? ¿Qué les puedo decir? Que ya sabíamos qué es lo que busca, cuál es su objetivo, pues constituirse en el portal de las compras estatales en un entorno electrónico. Yo considero que ya se está haciendo. Va a haber una nueva plataforma del SEACE que incluye más funcionalidades en orientación a este objetivo. Y lo que se busca también es que sea un portal de administración de todas las compras de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras por parte de las entidades públicas del país, y también permite las contrataciones electrónicas, ¿no? A ver, pero ¿hay alguna entidad pública que podría decir yo no uso el SEACE? En realidad no. Ahorita todas las entidades del Estado peruano están obligadas a usar el SEACE
¿Perdón? También, por supuesto. Todas las entidades tienen que utilizar el SEACE, tienen que registrar la información de sus compras en el SEACE. ¿Por qué? Porque inclusive algunas entidades, si no lo hacen, no pueden pagar. ¿Por qué? Porque recuerden que el SEACE transfiere información al CIAF para que el CIAF procese los pagos respectivos. ¿Sí? Entonces, independientemente de qué pliego tiene que usar el sistema electrónico de contratación. ¿Sí? Y hay otra cosa, esta segunda parte es vital, ¿no? Vital por si acaso, por si registran algún día información o les dan alguna labor de supervisión en este tema. La información que se registra en el SEACE tiene que ser idéntica a la información del documento aprobado. ¿Por qué? Porque como les decía, al SEACE ingresa el funcionario de la OSI, el funcionario de Contraloría y asume que ese documento que está publicado es el documento final. Entonces sí les pediría que tomen mucho cuidado con la información que registran, porque ya hemos visto casos de registro de fotos o cosas así, ¿no? Entonces lamentablemente la información del SEACE no se desaparece. Yo recuerdo un usuario que iba desesperado porque quería que le eliminen la foto. No era una foto propia a ser publicada, pero o sea, hay que tener cuidado, por eso les digo. Y a otra cosa, es un tema auditable eso. Imagínense que uno en un proceso de selección registra información que no corresponde, es auditable, y es más, se está estableciendo una directiva que va a salir el 20, donde se indica pues que ese funcionario asume la responsabilidad civil administrativa que le asiste. ¿Por qué? Porque tenemos que, ese documento tiene que ser considerado oficial, porque sobre la base de ese documento trabaja el OSI supervisando, OSI, como les decía, también Contraloría, ¿sí? Y hay una responsabilidad. Otra cosa que hay que mencionar, ¿cómo yo accedo al SEACE? Hay dos cosas. Si yo soy si soy un ciudadano cualquiera que quiere ver qué contrata el Congreso, que quiero ver qué contrata la PCM, por ejemplo, yo no necesito ahí ningún usuario ni contraseña. Ahí yo ingreso como un ciudadano más y punto. Pero ¿quiénes sí tienen contraseña? Quienes van a registrar información en el sistema. A esa contraseña se le denomina certificado SEACE. Es el mecanismo de autenticación o identificación con el sistema para poder interactuar con el sistema, ¿sí? Entonces, tanto las entidades para registrar sus procesos y los proveedores para presentar sus propuestas, para participar en procesos electrónicos, utilizan el certificado SEACE. Este certificado, como les decía, está compuesto por un usuario y una contraseña, y acá es importante, esto de la responsabilidad que tiene la entidad de solicitar la desactivación de los usuarios que ya no trabajen para la entidad. Yo tuve un caso de una entidad que vino desesperada porque uno de sus usuarios despedidos había cancelado 2 procesos ahí antes de irse, los canceló, ¿no? Y con información colgada ahí en el sistema. Y bueno, lamentablemente ya ahí había pues una información incorrecta registrada en el sistema. Pero ¿qué pasó? El usuario el funcionario, al saber que esa persona no participaba o no era parte de la entidad, debió informar al OCE para que se inactive ese certificado. Hay personas o logísticos que se van a otras entidades y dejan su usuario y contraseña, y otras personas están registrando en su nombre información. Entonces eso sí hay que tener mucho cuidado para las personas que son jefes o si registran información. Asegúrense de que su clave sea desactivada, ¿sí? Ahora, este tema es un tema más legal, pero tiene que ver mucho con el tema operativo. Esta información, que como les decía, debe ser idéntica a la información que se tiene como documento final, es el sustento de la validez de los documentos que hay en este sistema, ¿sí? Y ahí decimos que esta entidad, para poder registrar información en el sistema, primero se tiene que registrar en el registro de entidades contratantes. Entonces, les pregunto, y sobre todo a los que están soñando, ahí veo algunos que están, pero Dios mío, son las 8:30, señores. Les pregunto, habíamos dicho que el OCE se encarga del RNP, del CUPSO, del SEACE, también otros instrumentos que coadyuven a la contratación pública. ¿Qué otro instrumento hemos comentado o mencionado aquí? ¿Se acuerdan?
ya, el CUPSO, ya, sí, pero hay otro más. Es justamente este último, el registro de entidades contratantes. Lo que pasa es que en ese registro de entidades, ahí se tienen todas las entidades que contratan en el Estado, y también eso sirve, porque les comento, no sé si ustedes han enterado, había unas reuniones de coordinación en la PCM para determinar cuántas entidades había en el Perú. Entonces fue OCE, fue el MEF, fue la PCM, fueron así varios sectores, y unos decían, la SUNAT. También la SUNAT creo que tenía 4.000 entidades, el OCE tenía 2.000 y tantas, ¿sí? Había una discordancia en datos. Entonces, como les decía, nuestra tendencia de nuestro país es crecimiento, somos marca Perú y todo lo demás, pero también nos estamos preparando a que de alguna forma unifiquemos, estandaricemos la cosa, ¿no? Entonces, este registro de entidades contratantes se ha creado para eso, para identificar, activar y desactivar aquellas entidades. Por ejemplo, si PRONA ya no funciona y ahora funciona Caliwarma, ¿no?, que es el nombre del programa que le han puesto, que significa niño vigoroso, por si acaso, se desactive uno en el red y ya entre el otro. ¿Para qué? Para que no contemos dos cuando hay uno. Esa es la idea. Entonces, ese es otro instrumento más. Hemos hablado de RNP, del CEACE, CUPSO y del REC, que es el registro de entidades contratantes. Todos estos temas operativos tienen una razón, que es la estandarización, como les decía. Otra cosa, no es necesario, y eso es importante, ya no es necesario, si yo registré información en el sistema, ya no necesito enviarlo por medios físicos. Ya no esperen, si es que ya la entidad lo publicó en el CEACE, ya no esperen su cédula o su notificación, porque como bien dice esta diapositiva, estos actos realizados a través del CEACE tienen la misma validez que los actos realizados en forma manual. Entonces ya ustedes como funcionarios ya no tienen por qué tener que volver a enviar nuevamente, por ejemplo, información del pliego de absolución de consultas. Si está en el CEACE es válido y ya no hay mayor vuelta que dar, ¿no? A ver, para que ustedes, ya he traído esta diapositiva para que veamos así en una nada más qué información podemos encontrar en el CEACE. Eso les va a servir a ustedes como asesores, como encargados del OS, etc. De programación, ¿qué tenemos? Tenemos la información de plan anual, tenemos la relación de bienes, servicios y obras en el marco del DU 078 del 2009, esas son para contrataciones que se han venido realizando 2009-2010, expediente de contratación, bases, el resumen ejecutivo, comités especiales de los procesos de selección registrados. A nivel de la fase de selección, que es la segunda fase, tenemos las convocatorias de los procesos de selección de acuerdo a sus fechas, registros de participantes. Y en cuanto a registro de participantes, ¿qué les voy a decir? Ahora hay una novedad para el 20 de septiembre. Ya va a ser público, me imagino que septiembre, entra en vigencia el 20, pero este aplicativo lo vamos a estar poniendo en práctica a fines, es que la información de los registros de participantes también sea vista por el público. O sea, que ustedes puedan, por ejemplo, en un proceso de selección, ya se inició la etapa de presentación de propuestas, puedan ver cuántos están participando en ese proceso de selección. También es un tema de transparencia. Luego, pliego de absolución de consultas y observaciones, los pronunciamientos que ahora los emite el OCE, bases integradas, propuestas, buena pro, acta y cuadro comparativo. Respecto al cuadro comparativo, lo único que yo les podría recomendar, he trabajado varios años en el Tribunal de Contrataciones, por ende tengo algunas cosas que recomendarles, es que cuando registren estas actas dejen de manera clara quién ha sido o quiénes son los participantes, quiénes han presentado propuestas, si hay descalificados, por qué, y el orden de prelación bien claro. Y tampoco es conveniente registrar, por ejemplo, en un acta ganó A y en la siguiente acta ganó B. Uy, sí fue un error, no calculamos mal. Ese tipo de cosas vician el proceso y pueden generar la nulidad de sus procesos. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Luego, la declaratoria de desierto es una forma, a través del CEACE se informa que el proceso de selección ha quedado desierto. El consentimiento de la buena pro, no sé si les han explicado que el consentimiento de la buena pro no es en realidad un acto, era una consecuencia jurídica por el paso del tiempo, ¿verdad? Pasan 8 días
en una licitación pública al 9º día se consintió la buena pro. Yo no necesito que me saquen una resolución y digan consentida la buena pro. En realidad lo que están haciendo acá es informando del consentimiento. Pero el consentimiento es, como les decía, una consecuencia jurídica del paso del tiempo establecido en la norma para poder impugnar un proceso, ¿sí? Luego, las nulidades. Si es que hay un proceso de selección que tiene vicios de nulidad, pues se registra en el SEACE y lo que hace el sistema es generar dos fichas. Una ficha del proceso nulo y la siguiente ficha a partir de la cual se está reiniciando el proceso para corregir el error que se cometió, ¿sí? Entonces, cuando ustedes entren a un proceso, concurso público 1 en 2012, hay dos fichas. ¿Por qué? ¿Se ha convocado 2 veces? No. Si hay 2 fichas es que el proceso tiene una nulidad. Una es la ficha anulada y la otra es la ficha con la que se ha reiniciado el proceso, ¿sí? Luego, también tenemos la cancelación de los procesos, también se registra ahí en el SEACE. No sé si se acuerdan cuáles eran las causales de cancelación en los procesos de selección. Ok, cuando desaparece la necesidad, ¿qué más? Ah, ok, no. Eso es para el declaratorio de cierto, es una causal diferente. ¿Qué más? Habíamos dicho desaparición de la necesidad por recorte presupuestal. ¿Qué cosa más? Cuando venía siendo un mayor. Ah, ok, sí. Está bien. Entonces, han estado atentos en su clase de fase de selección. Vamos a seguir. Otra cosa también importante, el tema de las exoneraciones del proceso de selección. También se registra en el sistema. Se registra la resolución que aprueba la exoneración, así como los informes o el informe sustentatorio de la exoneración. Este instrumento ha sido o es utilizado mucho por la Contraloría en lo que son sus exámenes especiales de las exoneraciones. No sé si han leído ustedes la Directiva 1 del 2009, que es una directiva que emitió Contraloría, donde se señala que qué actos se tienen que publicar en el SEACE. Porque recuerdan, antes la normativa decía, se publica en el SEACE y se remite a la Contraloría. Entonces la Contraloría ha señalado en su directiva, no, ya no es necesario que me envíen papeles. Si está en el SEACE, yo lo tengo pues a considerar esa información. Y eso también ha ayudado a las entidades para evitar que entidades de provincia tengan que estar viniendo con sus paquetones de exoneraciones a informar cuando pueden hacerlo a través del sistema. Entonces, eso también es un mecanismo para facilitar la transparencia en las contrataciones. Luego, en cuanto a ejecución contractual, miren todos los actos que se pueden registrar. Contrato, penalidades si es que hubiera, prórrogas, complementarios, adicionales, reducciones, nulidad o resolución del contrato, de intervención económica y todos estos aspectos. Lo que sí es, lamentablemente está pasando que hay algunas entidades que no están registrando esta última fase, que es la de ejecución contractual, pero ya también los mecanismos de control y supervisión están pues requiriendo, ¿no?, de que se registre. ¿Para qué? Para que también se pueda determinar cuál es la cantidad. Una cosa, tenemos un monto ya bien claro, monto convocado. Sabemos cuánto de plata se convoca en procesos de selección, pero también necesitamos de manera real saber cuánto de ese monto se contrata efectivamente. Pero eso es lo que falta. ¿Por qué? Porque no todas las entidades registran información en el sistema. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? ¿Alguien tiene una consulta? Sí. Laudos arbitrales. Ahora claro, ahora a partir del 20 también los laudos arbitrales y las resoluciones de integración que se puedan emitir también, interpretación también. Sí, principalmente, eso es cierto. En las demás diapositivas que he traído están referidas a los plazos. Lo que pasa es que la norma ha establecido, como ustedes saben, ahí está la obligatoriedad de registrar, pero a veces pasa, como les decía, que no registran. Entonces, ¿qué ha decidido el legislador? El legislador ha decidido establecer plazos para el registro de distintos actos. Vamos a ver, por ejemplo, para muestra, el tema del registro del plan anual. El plan anual tiene que ser publicado, y vemos, dentro del plazo de 5 días hábiles de aprobado, ¿cierto? Y cuando no registran, ¿qué pasa? El sistema pues emite notificaciones electrónicas automáticas informando sobre la no publicación del plan anual o la publicación extemporánea del plan anual.
Y esas notificaciones lógicamente van a la bandeja de notificaciones de la entidad y son un elemento para supervisión y determinar si está o no dentro o fuera de fecha, o las razones, pedir la indicación o la explicación de por qué no se publica dentro del plazo que corresponde, ¿sí? Entonces, de alguna forma ahí está el mecanismo, y también en caso de incumplimiento también qué mecanismo se aplica, ¿no? Y acá también vemos la postergación. Ahí nada más respecto de bases, ¿qué les puedo decir? Si estamos aquí, los tips. En cuanto a bases, la norma y el sistema solamente te permite registrar las bases una vez. Pero si es que, por ejemplo, usted se equivocó, estaba muy apurado y registró otro archivo que no era el archivo del proceso, ¿qué puede hacer? Si se da cuenta ese momento, puede hacer una segunda publicación, y esa segunda publicación de las bases le pone una indicación que dice nueva publicación. Entonces, todos los proveedores saben que esa es la última base, la definitiva que rige. Pero si usted se diera cuenta del error mañana, pasado, ya lamentablemente no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque justamente se ha establecido que si la convocatoria es un día, los plazos de registro de participantes, todos corren a partir del día siguiente a la convocatoria. Entonces el sistema, para evitar ser muy rígido, que ha establecido un mecanismo para que ante el error se pueda corregir. Eso pasa con bases y resumen ejecutivo, ¿sí? Otra cosa que podemos considerar, el tema de la postergación. El sistema trabaja con una lógica, que es la lógica de, a ver, ustedes, imagínense que yo no hubiera podido llegar al curso, imagínense, cosa que no me hubiera gustado para nada, pero imagínense, ¿ustedes creen que yo a las 9 podía mandarles un correo de postergación? No, ¿por qué? Porque yo no puedo postergar algo que ya pasó, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa misma lógica, el SEACE trabaja de que pueda postergar cualquier cosa o cualquier acto, cualquier etapa, pero siempre y cuando todavía no haya transcurrido, o sea, todavía no haya pasado la fecha. Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta también. Sí. ¿Se ha mejorado el sistema de información que se hace? Porque, sí, le digo, tuve la oportunidad de presenciar un problema que está en el comité especial. ¿Ya? Había llegado a un acuerdo de postergar unos días para ampliar el plazo para resolver inquietudes. Y cuando estaba mandando a la página del CES no entraba. Era las 8 de la noche y no lo podía mandar. Y era la suspensión para el día siguiente. ¿Cómo se soluciona ese problema? A ver, gracias por su intervención. Es cierto, efectivamente pasa. Ustedes saben que ahorita este sistema ingresan todos los usuarios de todas las entidades del Perú. Y este sistema, pues lógicamente 8, 9, a veces simplemente pasa así como todos los sistemas que tenemos, que pasa y a veces se cuelga. Eso sí es cierto. No le voy a decir que se hace que no pasa eso. Es cierto, sí pasa. Entonces, ante esas situaciones, primero hay que ver si es una caída, podemos decir intermitente, o sea, se cae, inmediatamente se levanta el servicio, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque usted puede publicar. Pero si fuera una caída de varias horas, ahí es diferente, ¿no? Ahí se tiene que enviar correos a consultas@OC para poder acreditar y poder efectuar esta postergación. Pero yo tengo entendido que se están adoptando las medidas para que esta situación no pase, ¿no? Algo así como las pruebas, se llaman pruebas de estrés al sistema. Cuando hay muchos usuarios, normalmente lo que hace el sistema lo bota a todos y se restablece. Ese es un poco el mecanismo, pero se están adoptando pues medidas para que eso no suceda, o por lo menos que eso suceda cuando hayan 4.000 usuarios encima, no menos, ¿se dan cuenta? Y eso sí, se está trabajando en la nueva plataforma que se tendrá. Yo preveo que ya ese sistema, espero que no tenga mayores inconvenientes, pero sí es cierto, si ocurriera hay que enviar un correo a consultas@oc.gov.pe y enviar la pantalla del mensaje que les sale, ¿no? No sean como algunos usuarios, ¿sabes? Porque ya a mí me han contado, tengo varios amigos que trabajan ahí, que me dicen, me han mandado una pantalla de hace 5 días y dicen que el sistema se ha colgado para integración de bases. Entonces, ¿qué hacen ahí? Analizan, chequean ahí un mecanismo para verificar si el sistema estuvo funcionando o no. Y de ahí se dan cuenta que en realidad es un olvido. ¿Por qué? Porque ese día, a esa hora, se hicieron 143 integraciones de bases. Entonces,
Ahí no es que el sistema se cayó, sino que el usuario pues, se olvidó, ¿no? Entonces es importante. Ante esas situaciones, lógicamente que sí se brinda la pena. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho, esto que usted pregunta tiene que ver con las bases integradas. ¿Por qué? Porque el sistema tiene un filtro que establece que debe registrarse las bases integradas el mismo día previsto en el calendario. Y si no se hace, pues lamentablemente al día siguiente ya no se puede. ¿Perdón? Sí, entonces eso es importante que lo tomen en cuenta. Si son miembros del comité especial y tienen integración de bases, envíenla temprano. ¿Para qué? Para que el operador pueda registrar correctamente las bases integradas. Si no, luego hay que hacer todo un trámite. ¿Cómo? ¿Perdón? Así. ¿Lo dice por qué? ¿Porque las entidades no publican la información completa o qué? ¿A qué se refiere? No, pero no como las contrataciones de profesionales, no del CAS, consultores. No estoy hablando de obras, no estoy hablando de... O sea, servicios de consultoría. ¿Ya? ¿Se refiere a por qué? ¿Porque no publican las bases? ¿O qué? ¿O están direccionadas? O porque eso no es culpa del sistema. Yo sé que no es culpa del sistema, por eso digo, la transferencia, ustedes, esto es bonito. Es parte de... Bueno, ustedes están haciendo un buen trabajo en el instituto, pero las personas que dicen no están direccionadas, ¿no? Sería bueno la parte de fiscalización. Claro, eso sí es cierto. Lo que usted dice, gracias por su aporte, porque lo que sí es cierto, el sistema, como el sistema nada más, no vamos a lograr la transparencia ni la libre competencia. Eso es cierto. Ahí tiene que entrar, confluir la supervisión por un otro lado y también el tema del manejo de contratación de manera interna, ¿no? Tratar de hacer términos de referencia que promuevan la participación. Eso sí es cierto. Y eso hay que tomarlo en cuenta. La transparencia pues es el resultado de varios factores, ¿sí? Y bueno, acá también les traigo los plazos establecidos para el pronunciamiento, ¿no? Sí. Una casuística. En nuestra entidad sucedió lo siguiente. O sea, en la plataforma del SEACE hay dos columnas. Una que es donde se publican las bases y otra donde se publica el resumen ejecutivo. La gente logística parece que se ha equivocado en la columna del resumen ejecutivo, ha puesto de otros procesos, en dos veces, pero el que correspondía al proceso lo ha colgado en la columna donde están las bases. El proceso ha seguido, no ha habido ninguna observación y bueno, ya se probó la buena prueba. El tema es que OSI ha observado eso diciendo que quizás tenga viso de nominal. Si el tema es por transparencia, si ya se publicó en esa columna de la base el resumen ejecutivo, ¿no le parece que no habría vicio de nulidad? O sea, lo que ha pasado es que son dos columnas, podríamos decir, se ha intercambiado el lugar de los archivos. Donde correspondía el resumen ejecutivo pusieron las bases, donde correspondían las bases el resumen ejecutivo del mismo proceso. ¿Qué opina? A ver. A mí me encantan los que están durmiendo. A ver, ¿quién viene? A ver, por favor, ¿qué opinan? Eso tiene que ver con SEACE, con casuística, y a mí me encantan esas cosas. A ver, ¿quién puede ser? ¿Alguien para que me brinde su opinión? ¿Usted? Bueno, he entendido de que el resumen ejecutivo ha puesto información de otro proceso, que no corresponde a lo que está en la base. ¿Es del mismo proceso o de otro proceso? Eso es importante, ¿ah? O sea, en la columna del resumen ejecutivo, equivocadamente... Aquí está. Aquí les muestro... Ahí está. Estas son las columnas. Aquí ahí vemos bases, acá hay otra que dice resumen ejecutivo. Entonces, en esa parte del resumen ejecutivo ha puesto dos archivos, lo que pasa es que eran de otros procesos. Entonces, para arreglar el tema, el resumen ejecutivo de ese proceso lo colgaron en la columna de las bases. Ya. ¿Pero en algún lado estaban las bases? Sí, claro, sí. Ya. A ver, espero sus opiniones. A ver, soy todo oídos. ¿Tienes una opinión, por favor?
Usted, el de casaca, al fondo, al fondo, al fondo. Este mismo. A ver, por favor. ¿Cuál es su opinión? Así, recuerden que estamos aquí en un diplomado, taller. Pueden decir sus opiniones y trabajémoslas juntos. La escucho, por favor. ¿Cuál es su nombre? Sí, así es. ¿Perdón? Jimmy. A ver, vamos a escuchar, por favor, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué dirías tú respecto de ese caso que han comentado? ¿O si tienes razón? ¿Qué harías? ¿Te darás nulo el proceso o continúas? ¿Cuál sería tu apreciación? Bueno, yo agregaría un ítem más, ¿no? En el archivo agregaría un ítem más que corresponde dándole que si me equivoco a la hora de poner en un cuadro, poner otro agregaría ahí a qué profesiones pertenece, ¿no? Para que visualice y identifique de dónde viene, ¿no? Eso me podría decir. O sea, independientemente de su ubicación, trataría de ponerle dentro del archivo algo que lo identifique. Ya, a ver, ¿alguien tiene otra opinión? Podría venir en el proceso de observación, ¿verdad? Ya. O sea, en el pliego de absolución de observaciones, ahí lo corregirías. A ver, por favor. Si la formalidad indica que debe ser un índice determinado, no por formalidad. Ya. Ahí diríamos que como no está, ya nulo. Ok, a ver usted. Pero obviamente adolece de causar nulidad, pero no obstante ello ha continuado el proceso. Según lo que dice el compañero, ya se otorgó la buena pro y en el momento que auditoría está auditando las licitaciones o concursos, ahí han detectado. Entonces, para mí lograría un proceso administrativo sancionador contra la comisión que llevó a cabo esto, más no trascendería al proceso. ¿Ya? A ver, ¿alguien más aquí, a este lado, por favor? ¿Alguna opinión? ¿Qué opinión tienes? A ver, por favor. Sí. El lentes, casaca, ahí. Eso, por favor. Sí, ¿qué opinión tienes? Así es. Estamos usando una norma, ¿no? Pero no podríamos ser tampoco tan pegados siempre hay un principio de discrecionalidad. Se podría corregir ese tema. A mí me pasó algo parecido cuando yo estaba registrando una empresa en la OCE y tenía que escribir los formularios. A ver, ¿cómo le explico? Cuando imprimían los formularios, aparecía en la pantalla, estaba inscribiendo ejecutores y consultores, pero en los formularios, en el encabezado, por el sistema, me salían todos como una inscripción de bienes, ¿no? Y eso era un error del sistema, no hubo un error al momento de inscribirse. Ya. Y cuando yo llamé a esta OCE para preguntar por qué salía eso, me dijeron que bueno, eso es un error, nadie sabía cómo resolverlo. Había un área de sistemas que bueno, por el tema de que se estaban venciendo los plazos, lo resolvieron, ¿no? No sé si en OCE también podrían internamente resolverlo de esa forma. Miren, el caso se ha puesto bien interesante. Yo les voy a dar mi opinión, no es la opinión institucional de los, por si acaso, es mi opinión como capacitadora. Yo les voy a dar mi opinión. A ver, respecto a ese caso, hay que considerar algo. Primero, ¿qué es la nulidad? Sabemos que la nulidad es una figura jurídica que sirve para sanear el proceso, ¿no? Cuando uno detecta un vicio. Entonces, en principio, la nulidad, o sea, primero, para poder determinar una nulidad, uno tiene que determinar la trascendencia del vicio, ¿no? Entonces, en ese caso, yo diría que hay que analizar, hay que ponderar, porque hay que ver, no vaya a ser que efectivamente nadie niega de que ha habido un incumplimiento, alguien estuvo distraído y hizo mal la publicación,
partimos de que la convocatoria se hace siempre colgando las bases en el SEACE, ¿verdad? Ya. ¿Se ha hecho una publicación colgando las bases? Sí. Erróneamente. ¿Pudo haber afectado la libre competencia? Sí, pudo haber. Entonces, hay que analizar lo que pasó. Entonces, yo me iría a ver cuántos participantes. Si yo, por ejemplo, tengo un proceso, 8 participantes, he tenido 5 propuestas, podríamos decir que ese defecto que en su momento incurrió el funcionario público no ha trascendido, no ha afectado la participación, ¿no? Entonces podríamos, en ese caso, pues continuar, ¿no?, con el proceso, ¿no? Yo diría eso, pero si es que vemos un proceso de selección en donde, por ejemplo, ha habido un solo postor, entonces ahí, y es un bien de una comercialización continua, normalmente hay competencia, entonces ahí podríamos decir que ese defecto sí trascendió en el proceso. Entonces ahí sí podría analizarse el tema de la factibilidad de una nulidad, ¿no? Entonces, ya, por un lado eso. Por otro lado, el caso que tú me comentas es diferente. ¿Por qué? Porque un proceso de selección, como les decía, en una convocatoria de entidad, hace una invitación pública a todos los ciudadanos que deseen contratar con una entidad, ¿verdad? Entonces, de alguna forma esta convocatoria sí tiene un efecto masivo, es una invitación. En cambio, en el trámite que tú venías realizando, es un trámite en donde el interesado eres tú y tienes una relación tú, entidad, tú, OCE. Entonces, es factible la superación de ese tipo de errores informáticos, formales, en la relación interpartes. Entonces, ahí es mucho más sencillo. Si es un tema, podemos decir, de sistema, podría manejarse como se ha manejado. En cambio, en el caso que me acaban de comentar, ahí sí que no se intervenga en hacer una modificación. Les comento que esos supuestos solamente se circunscriben a los casos en donde el sistema falló o el sistema se cayó. Pero sí, porque si no, imagínense, todos los usuarios del SEACE estarían arreglando los errores de los usuarios funcionarios, que por si acaso no son pocos tampoco. Entonces, ahí sí yo creo que la solución la tendría mucho más clara, ¿no? De que se analice ahí cuál fue la trascendencia del vicio. Por ese lado yo creo que la solución fue buena, correcta, y bueno, decidir sobre la base de ella. Sí. Señor, yo opino igual que usted, pero el tema es más general, que esto ya se celebró el contrato, ya se era una obra, era una compra de cemento. Entonces, ¿qué cosas se declararían nulo? ¿No? El proceso. ¿Qué desean que se declare? No, ya no se puede declarar nulo. El proceso ya precluyó. Había que sancionar a los funcionarios. No, pero ojo, el proceso ya precluyó. Y estamos en etapa de ejecución contractual. Y el contrato, si estaba válidamente suscrito, tiene que ejecutarse. No es el problema del doctor, no es el problema del otorgamiento. No, yo creo que hay un tema. El problema está en OSI. OSI tiene otro parecer. No, pero ojo que OSI de alguna forma ha detectado algo que a todas luces es un incumplimiento, ¿cierto? Sí, un mal registro. Eso sí, yo creo que por ahí debe analizarse el tema, pero no afectando a la relación, vínculo contractual, entidad-proveedor. Bueno, regresamos al SEACE. Sí. Como les encanta temas contractuales y ya me queda poco tiempo. Ya, voy a mostrarles, por favor, aprovecho que estamos aquí en esta ficha. Les había indicado que en el SEACE registro PAC, registro proceso, registro contrato, información sobre regímenes especiales. Por ejemplo, el MIDIS tiene ahorita una norma especial, la 29752 me parece. También esos procesos se registran en el sistema y se muestran en una ficha como la que ven en la diapositiva. Esta ficha tiene en un lado la convocatoria, todos los datos de la entidad, ¿no? Datos de la entidad, del objeto, valor referencial, costo. Y aquí abajo les quería mostrar que también en algunos procesos de selección hay una indicación de si esa contratación está o no bajo un TLC determinado. ¿Cómo lo sabe el sistema? A través de los umbrales. Ustedes saben que todos los tratados de libre comercio que tienen capítulo de contratación pública señalan a qué contrataciones les resultan aplicables. Entonces, con esos umbrales, el sistema les pone como un sello, podríamos decir, en la ficha, para determinar si está o no bajo un TLC. Entonces, acá en esta zona vemos el calendario del proceso, ahí se muestran todas las etapas que corresponden al proceso, y se indica en un color diferente la etapa vigente, o sea, el momento en que está, en ese momento del proceso de selección.
Aquí, en otras acciones de la convocatoria, ustedes pueden encontrar información sobre el trámite del proceso. Un ejemplo, cuando se registre el pliego de absolución de consultas, ahí le indicará. Si el proceso declara desierto, ahí se indicará. ¿Por qué? Porque es una acción dentro del proceso. Y ahora en la parte de acá podemos ver todos los documentos que se adjuntan, los principales documentos que se adjuntan durante el proceso de selección. Y aquí vamos a ver el detalle del ítem. Y ahí tiene que ver con algo que nosotros hemos venido trabajando ahora, que es la catalogación. A nivel ítem, ven acá un código que dice familia catálogo. Justamente ese código va a identificar a ese bien que se está comprando, identificar algo así como su segmento, familia, clase, ítem, como, ¿ok? Todo eso de ahí, y lo va a hacer la propia entidad con las instrucciones que le da lógicamente el sistema, ¿sí? Entonces acá también es importante que identifiquemos cuál es el último estado. Acá, según este proceso, la buena pro consentida se había informado el 21 de febrero del 2008. Y acá dice ya ustedes ven unos datos, ¿no? Esos son los datos del usuario. Por ende, si hay algún registro erróneo o usted ha registrado información fraudulenta, etc., sencillo, se pone eso en el sistema y sale el nombre del usuario, cuándo está activo, quién es, qué cargo ocupa, etc. Entonces, ahí es sencillo ubicar quién ha registrado la información. Acá normalmente lo que ven mucho, fiscalización, el valor referencial versus el valor adjudicado, ¿no? A cuánto se pensaba comprar y a cuánto efectivamente se otorgó la buena pro, ¿sí? Y ahí también tenemos información de contratos. Pero miren, ¿cómo adentro yo contratos? Este es el proceso. Yo hago clic aquí en ver contratos e inmediatamente el sistema me muestra información del contratista. Ahí está, ahí vemos el detalle del contrato. Acá se mostraban también las garantías, la copia de las garantías que presenta el contratista para la suscripción del contrato. Y ahí si es que es modalidad y el tema del calendario de pagos también, ¿no? Por eso que esta información también tiene que estar actualizada. Lamentablemente, como les decía, no en todos los casos está así. Y algo que les podría interesar a ustedes es la información de proveedores con buena pro, es decir, proveedores que ya se les ha adjudicado un proceso de selección. Ahí hay una búsqueda en el sistema donde ustedes ponen el RUC, dan clic al buscar y les muestra todos los procesos de selección en los que ha ganado un determinado proveedor, ¿sí? Eso lo pueden ubicar en la vista pública, que es simplemente www.cac.gov.pe, y hay una opción que dice consultas. Entonces, en consultas ustedes ingresan a la opción proveedores con buena pro, ¿sí? También acá hay detalle de buena pro otorgada. Les decía que el sistema, yo pongo un RUC en la parte superior, pongo el proveedor abajo o solo el RUC y le doy buscar y el sistema me muestra esta pantalla. Miren, me muestra, por ejemplo, Santillana S.A. tiene un monto adjudicado en 2005, 2006, 2007, el 2008. Entonces, pero si yo quiero ver, el 2008, ¿a qué entidades le han adjudicado un proceso? Hago clic a este número en azul y el sistema me despliega el proceso. Contratación internacional, 1 en 2008, tal, todo el detalle. Entonces, no solo a nivel de cifras, porque creo que si yo, por ejemplo, tengo un competidor, no solo yo necesito saber que tuvo 48 buena pro, sino dónde, qué rubros, etc. Entonces, ese detalle yo lo puedo encontrar en esta búsqueda, ¿sí? Entonces, ese tipo de indicadores que ustedes pueden buscar en el SEACE, encontramos en la opción consulta. Esta también le he puesto en la diapositiva por su importancia, porque a veces las entidades necesitan saber más o menos cuánto han comprado un producto otras entidades, y ahí para eso está esta búsqueda. Se llama proveedores por producto. Yo, por ejemplo, quiero buscar gasolina que se haya adjudicado, no sé, un periodo de 1 de enero al 15 de abril 2010. Lo estoy en buscar y el sistema me busca todos los procesos en cuya descripción se haya puesto gasolina, y yo puedo determinar, o puede ser una información para mí, estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si una entidad me pone gasolona? Por ejemplo, se equivoca, ¿el sistema lo buscará? No, ¿no es cierto? Por eso que
es importante que poco a poco el tema ya nos ayude no solo la descripción, sino también el curso. ¿Por qué? Porque si me equivoqué y a la hora de escoger el curso, yo voy a escoger el curso e inmediatamente se actualiza. Yo estaba gasolona, pero yo he escogido el catálogo de gasolina de 95 octanos o gasol de 97, inmediatamente se actualiza. Entonces, he ahí la importancia, no solo, como les decía, para estudios que el OCE, sino también para qué, para estas estadísticas que están a servicio de qué, del público en general, ciudadanos interesados en la contratación pública o finalmente hasta entidades, ¿no?, para su estudio de mercado. Entonces, un poco esta es la idea de esta sesión, señores, mostrarles de manera breve, lamentablemente 2 horas es muy poco para todos esos temas que son maravillosos. Espero que haya sido de vuestro agrado y de vuestro entendimiento. Si tienen alguna pregunta, háganmela saber. ¿Sí?